Buenas tardes, es un gusto darle la más cordial bienvenida. Espero se escuche bien porque con la lluvia a lo mejor no nos ayuda. Es un gusto darle la más cordial bienvenida en este espacio de diálogo académico en el marco de posgrados que transforman formación, innovación e investigación en la Universidad Pedagógica Veracruzana. Agradecemos a la comunidad educativa y a las autoridades que nos acompañan, el maestro Jesús Abelardo Márquez Muñoz, director académico, el maestro Uriel Domínguez Lerma, director de centros regionales de esta universidad y por supuesto al licenciado Mario Salomón Martínez Reséndiz, rector de esta universidad. Este encuentro, en esta ocasión, nos reúne también la charla de elementos de la matemática educativa, reflexiones a partir de los libros de texto, impartido por el maestro Mauricio Héctor Cano Pineda, organizada por la Maestría en Matemática Educativa. Este encuentro representa una valiosa oportunidad para reflexionar sobre el papel de la matemática educativa en la formación de los estudiantes, así como para analizar críticamente los materiales y los enfoques que la orientan. Les invitamos a hacer de este espacio una oportunidad para acercarse a la labor académica de este posgrado, explorar la solidez de su propuesta formativa y reconocer su pertinencia en el desafío en las actuales marco normativo de la educación. Cedo la palabra a nuestra autoridad, el rector, el licenciado Mario, quien compartirá unas palabras con nosotros. Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Saludo con aprecio a quienes nos acompañan en este espacio académico que refleja el compromiso de nuestra institución con la mejora continua y la enseñanza del aprendizaje. La reflexión sobre la matemática educativa, especialmente a partir de libros de texto, nos invita a mirar con sentido crítico las herramientas que utilizamos en el aula y a reconocer su influencia en la formación de nuestras y nuestros aprendientes. Reconozco el trabajo de la Maestría en Matemática Educativa por impulsar iniciativas que fortalecen el pensamiento pedagógico y promueven prácticas docentes más pertinentes e innovadoras. A quienes hoy nos acompañan, les invito a seguir formándose, a cuestionar y a enriquecer su práctica y a considerar este programa de posgrado como una vía para contribuir desde la educación matemática a la transformación de nuestro entorno educativo. Que este espacio motive nuevas ideas, diálogos y compromisos en favor de una educación de excelencia. De nuevo, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, licenciado Mario. Voy a pasar el micrófono y les presento también a la maestra Itzel Samantha Hernández Barradas, quien es la coordinadora de la Maestría en Matemática Educativa. Hola, hola. Ok, pues muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes y pues les doy la más cordial bienvenida a esta charla que estoy segura que será de mucho provecho para todos. En esta ocasión, pues como ya lo mencionaron, contamos con la valiosa participación del maestro Mauricio Héctor Cano Pineda, quien nos impartirá la charla titulada Elementos de la Matemática Educativa, reflexiones a partir de los libros de texto. Es un tema que nos va a invitar a cuestionar, a analizar y a fortalecer nuestra práctica docente desde una mirada mucho más crítica y fundamentada. Para poder dar inicio a esta charla, quiero leer y dar lectura a lo que sería su semblanza. Espero no quedarme corta, porque es una trayectoria bastante amplia la que tiene el maestro. Bueno, el maestro Mauricio Héctor Cano Pineda es un profesional de la educación con 28 años de experiencia en el servicio público, federal y estatal, destacando procesos administrativos, de gestión, planeación y evaluación institucional. Posee la especialidad en métodos estadísticos de la Universidad Veracruzana, la maestría en ciencias con especialidad en matemática educativa por el CINVESTAP, la maestría en educación de la Universidad Pedagógica Veracruzana y la licenciatura en física de la Universidad Veracruzana. Actualmente estudia el doctorado en investigación de aprendizaje y docencia de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana. Su experiencia laboral incluye ser consultor de la UNESCO México como enlace estatal
para el componente monitoreo y evaluación de la política de aprendizajes fundamentales en Veracruz, coordinador de la maestría en educación en la Universidad Pedagógica Veracruzana y subdirector de programas de arte y cultura en la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal. Se ha desempeñado como docente en educación básica, media superior, superior y posgrados en diversos institutos y universidades públicas y particulares, mayormente en cursos de matemáticas, física, probabilidad y estadística, así como planeación, evaluación y currículum. Ha impartido talleres de educación matemática a docentes en servicio y en formación en diversas sedes de las entidades federativas. Entonces, como podrán ver, tendremos una gran charla y espero sea de mucho provecho para todos. Pido un aplauso para el maestro. Gracias. Muchas gracias. Buena tarde a todos y todas. Es un gusto estar hoy con ustedes en este espacio, en esta universidad que he sido estudiante de ella y también he sido colaborador en algunas etapas como docente y como colaborador en posgrado. Y bueno, hoy vengo a compartir con ustedes unos elementos, unos puntos de discusión, de reflexión sobre la importancia de la formación en matemática educativa, que es precisamente el objeto de esta charla. Hay varias formas de abordar la matemática educativa. Es un campo de conocimiento muy amplio y que tiene ya varias décadas de conformación y que está en procesos en muchos grupos y en muchas latitudes de nuestro espacio geográfico, desarrollando conocimientos de frontera muy fuertes. Entonces, el abordaje que yo les planteo es a partir de libros de texto. Antes de comenzar, quiero agradecer a las autoridades, maestro Mario Salomón, por la invitación y a todo el equipo de UPB que pues tuvo la gentileza de apoyarme en toda esta etapa previa de programación para poder llevar a cabo hoy esta charla. Muchas gracias y con todo gusto empezamos. Vamos a empezar de la siguiente manera, la siguiente. Hoy abordaremos varios puntos que considero nos van a permitir tener también una experiencia propia, es decir, podemos reflexionar a partir de nuestra propia experiencia que hemos tenido a lo largo de nuestra formación en la educación básica y en otros niveles educativos. La primera pregunta es cómo aprendimos a multiplicar y cómo la enseñamos quien hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Cómo resolvemos problemas de matemáticas y sobre todo problemas que tienen que ver con la operación multiplicación. Y vamos a compartir algunas variaciones didácticas, manejo de algunas variables didácticas en la resolución de problemas de matemáticos. Entonces, la siguiente, por favor. Bien, esta lámina, las imágenes que van a ver, la mayor parte de ellas son recuperaciones de algunos libros de texto. Esta lámina que ustedes ven aquí es una recuperación de una guía didáctica que en algún momento hicimos para la Ciudad de México, para docentes. Y bueno, uno de los temas es la multiplicación de números por otros números de dos cifras. Y es el punto de partida. ¿Cómo aprendimos a multiplicar? Si la mayoría de nosotros recuerda que fue un poco con dificultades, con regaños, con lágrimas, y si lo entendimos o a la fecha o no, pues somos varios los que estamos en esa situación. Pero el algoritmo es un procedimiento que si se sigue conforme a los pasos nos lleva a un resultado esperado. Entonces, el algoritmo de la multiplicación, que es lo que aprendemos en la educación básica, por allí de los grados tercero o cuarto de primaria, pues tiene que ver precisamente con un planteamiento como esto. Lo que quiero destacar es la dificultad que representa explicar en un material como una guía, un libro de texto, o bien a un estudiante en situaciones de aula, un algoritmo tan sofisticado, tan complejo como este, que requiere una explicación que aquí está en 3 pasos. Pero ¿qué hay detrás de todo ello? Muchas cosas. Primero,
Un estudiante de tercer grado que se enfrenta a resolver una operación como esta debe saber ya muchas cosas. Tiene que tener desarrollada la noción de número, debe tener desarrollada la noción de que nuestro sistema numérico es posicional, es decir, las posiciones que ocupan los números son importantes, por eso el ordenamiento de las cantidades en un algoritmo como estos. Procesos de transformación, cuando decimos 4 por 3, 12, 2 y llevo una, bueno, eso en matemáticas se conoce como transformación. Lo que dice allí de manera como muy sencilla, pero que desconocemos si lo entienden los estudiantes, esto de que el producto debajo en el medio, el producto debajo del anterior dejando un hueco a la derecha. ¿Por qué se deja un hueco? ¿Por qué se corre? ¿Por qué hay que hacerlo de esta forma? Bueno, todos nosotros, si estamos en si llegamos al nivel superior, seguramente tuvimos que aprender esto. En algún momento de nuestra vida escolar dimos evidencia de que lo aprendimos a hacer y lo hicimos reiteradas veces. La pregunta es, ¿por qué funciona? ¿Y por qué en México? Y digo México porque en otros países no se enseña de esta misma manera o no se aprende de esta misma manera. Hay otros procedimientos, hay otras formas de hacer esta operación. Esto es en la matemática escolar, pero ¿qué nos dice la matemática formal? ¿Qué nos dice la aritmética, que es el área de la matemática que se encarga de estudiar los sistemas numéricos? Pasamos a la siguiente. Gracias. Lo que están viendo es una portada de un libro clásico de aritmética que no es de los más, vamos a decir, más formales o más densos. Hay otros libros más, teóricamente más consolidados, pero este es un buen libro de teoría de la aritmética que nos permite abordar lo necesario. Vamos a ver cómo en la matemática se define la multiplicación. Entonces, no se ven los detalles, pero lo que quiero destacar es que en este libro vean todos los capítulos, capítulo 1, 2, 3, 4. El primero tiene que ver con el origen de los números y sistemas de numeración, el número 2, conjuntos, el número 3, relaciones y propiedades, y el número 4, el sistema de los números enteros no negativos, también conocidos como números naturales. Aquí este libro decidió nombrarlos como sistema de números enteros no negativos, pero son aquellos números naturales los que usamos para contar o para ordenar, ¿sí? Bien, entonces, hasta el capítulo 4 es donde se definen operaciones binarias. ¿Por qué señalo operaciones binarias? Porque es precisamente la base en este libro para definir lo que es la multiplicación. La siguiente. Bueno, obviamente está la página donde está descrito operaciones binarias, no se alcanza a ver al detalle, solo es una recuperación de referencia, pero lo que está en el centro de la presentación, de la lámina, es la definición formal en un libro de matemáticas de lo que es la multiplicación. Vean qué dureza. Definición. Primero, ¿qué es una operación binaria? Si se han preguntado por qué vamos siempre haciendo relaciones de una cantidad con otra, por ejemplo, en el ejemplo que yo les puse inicial, había un 4 por un 3. No hacemos la operación toda en una sola operación. Vamos haciendo como los pingüinos marinela de 2 en 2. Vamos haciendo parejas, vamos haciendo apareamiento ordenado de esas relaciones. Es porque la matemática misma así la entendemos. Son relaciones de pares, de parejas ordinarias. Entonces, aquí la operación binaria está relacionando dos elementos de un sistema numérico llamado enteros no negativos. Entonces, va a la definición. Una operación binaria denotada por un punto y definida en un conjunto S asigna a una pareja ordenada de números M y N de ese conjunto un elemento único. Es decir, aquí ya está la definición de operación. Para que funcione como operación dentro de la matemática, necesitamos definir un sistema con sus elementos bien claros y bien definidos. 2, la operación, que es una relación entre esas cantidades. Y 3, ¿qué es lo que define esa relación? ¿Va? Entonces, en la siguiente definición ya viene lo que es la definición de lo que es la multiplicación.
y dice, si A y B son dos números enteros no negativos, es decir, vamos a considerar esos números, los que conocemos para contar, el 1, el 2, el 3, el 4. Por cierto, la definición del sistema de los números naturales es bien bonita, porque parte de tener el número 1 y de ahí la idea del sucesor, que siempre que hay uno, el que sigue, llamado sucesor, y se demuestra cómo se obtiene el sistema y cuáles son todas las propiedades y operaciones que se pueden hacer al interior de él. Regreso a la definición. Dados dos números naturales o enteros no negativos, la operación binaria llamada multiplicación lo que hace es asignar una pareja ordenada mediante la relación A.B o A cruz B o simplemente AB, que es otra forma de nombrar el producto cartesiano A cruz B. Bueno, ahí vienen un montón de cosas, no vamos a entrar de lleno en entender la definición, no es el objetivo de esta charla, es solamente colocar la dificultad que implica para cualquier persona que no esté tan familiarizada con la matemática, hacerlo de manera formal. O sea, imagínense eso en tercero de primaria. No, 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 no. No es posible. Pero para un profesor, sí hay cierto compromiso de comprender el concepto en su complejidad, ¿sí? Para que la parte de que le toca de generar un repertorio didáctico, pues contemple todo esto. Ahorita vamos a ver unos ejemplos que sí es posible. Seguimos. Bien, ya estamos en el punto de entrar. ¿Cómo enseñamos a multiplicar? Y lo vamos a abordar en tres ejemplos. Tres ejemplos que a la distancia nos ofrecen tres libros y vamos a ver qué tienen en común, qué tienen de diferente, qué tienen de didáctica. Antes de continuar, ¿ustedes qué piensan? Porque hemos, digamos ya más modernamente, más recientemente, incluso nos referimos a la didáctica tradicional. No, es que la enseñanza tradicional no es objeto de reflexionarla para hacer cosas más actuales, ¿no? Con unos enfoques más modernos y con otras formas de enseñanza. Bueno, vamos a ver en los libros cómo era esa llamada enseñanza tradicional o didáctica tradicional. El primer ejemplo es un libro bien bonito que se llama Aritmética Femenil. Es un libro producido en 1905 de Gildardo Avilés, un veracruzano que se formó en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana. Fue discípulo de Carlos Zacarrillo, de Repsamen, del profesor Repsamen, y formado en esos años, imagínense qué formidable haber sido, ¿no? Genera un libro para cuarto año de primaria con un enfoque femenil. Ahorita vamos a ver qué tiene que ver, ¿a poco hay una matemática femenil y una varonil o qué pasa ahí? Ahorita vamos a ver. El segundo libro es uno de 1972, Matemáticas para tercer grado. A mí me tocaron esos libros. Yo nací un año después de esa publicación. Lo que quiero destacar, aprovechando, es que Carlos Imas, coordinador, Eugenio Filloy, Samuel Fueder, Ramuel Hitler, Juan José Ribot, fueron estudiantes o ya doctores, investigadores de matemática, del Departamento de Matemáticas, matemáticos formales, pero que empezaron a colaborar en la parte didáctica y generaron un libro que ahorita vamos a ver una parte de él. Bueno, de esta experiencia se generó lo que ahora se conoce como el Departamento de Matemática Educativa. Y quienes hemos tenido la oportunidad de estudiar ahí, pues conocemos, a mí me tocó conocer todavía en vida al maestro Carlos Simas y toda una autoridad en la matemática. Y bueno, varios de ellos tuvieron discípulos y ha estado generándose una escuela muy fuerte en México. En México tenemos referentes de producción de conocimiento a nivel nacional e internacional muy fuertes. De hecho, aquí vienen a México, a las distintas instituciones, a formarse o a hacer estancias investigadores de otras latitudes. Bien, y el último, no tienen el mismo alcance que los anteriores, pero pues por ahí está un Mauricio Cano, Emilio Domínguez, Rafael Durán. Es un libro que hicimos un grupo de colaboradores para la República Dominicana. Igual, primaria, tercer grado de primaria. Vamos a ver lo mismo, cómo enseñar la multiplicación. Continuamos.
Bueno, no se alcanzan a ver los detalles, pero quiero destacar algunas cosas. Vamos a hacer un recorrido en dos líneas. Una, la estructura del material, cómo está estructurado, y cómo es el contenido, qué es lo que ofrece como contenido. Bien, damos un clic, por favor. Veamos, tiene su elemento identificador, es decir, el nombre de la lección es multiplicación. Vean cómo hay un uso ahí de los romanos, ¿no? Lección 25 en romano. Hay una entrada para que comprendas perfectamente qué es la multiplicación. Voy a darte, o en un ejemplo, esa es la entrada. Hay algo de didáctico en ello y muy reciente, ¿no? Si lo miramos desde nuestro ángulo más actual, hay cierta actualidad. Bueno, está toda la entrada y el ejemplo que se desarrolla. E inmediatamente viene la formalización y vean, dice definiciones. A la operación que consiste en repetir un número, un mismo número, cierto número de veces se le llama multiplicación, bla, bla, bla. Bueno, ahí hay una diferencia en lo más actual. Aquí ya empieza directamente con la formalización. Desde mi punto de vista, empieza muy bonito diciendo, esto es la que se llama multiplicación. Y luego en la página que sigue, empieza con otra formalización, las tablas. Yo creo que muchos de los que estamos aquí nos aprendimos de memoria las tablas y la canción, ¿no? La tonadita con la que lo practicábamos. Bueno, pues era parte del repertorio. Y los ejercicios consisten en repetir oralmente las tablas de multiplicación, lo que sugiere el libro. Seguimos, por favor. Bien, ¿qué podemos decir del ejemplo? Ahora veamos en la parte matemática. El ejemplo que está desarrollado ahí consiste en comprar distintas cantidades de un mismo objeto. Si compro tantos metros de listón y el metro de listón cuesta tantos pesos, ¿cuánto debo pagar? Pues es un ejercicio de multiplicar o hacer una suma iterada. Como dice allí, el contexto matemático que está presente en este ejemplo es la suma iterada, la suma repetida de números naturales. Hay lenguaje de proporcionalidad directa. Tantas veces un número. Cuando decimos A es a B, así como C es a D, es pensamiento o razonamiento proporcional. Entonces, ahí está presente en ese ejemplo este contexto matemático. Seguimos. En otra página, nuevamente vemos identificación, formalización, ejercicios de repetición y problemas. Damos un clic. A ver, ejercicios, vean, recitar la tabla del 2 y del 3 y del 4 en forma ascendente y descendente. Y luego, problemas. Y ahí es donde radica lo femenil. Este libro lo conocí porque hace algunos años, en una colaboración con otros colegas, participamos en una convocatoria de la Sociedad Mexicana de Historia e hicimos un capítulo analizando este libro. Mi aportación fue en el contexto del análisis del contenido matemático, por eso lo conocí. Entonces, la publicación de este capítulo lo pueden encontrar en la página de la Sociedad Mexicana de Historia. Bueno, y aquí dice, una señora compró 15 metros de tela a 3 metros, lo que les decía, 8 metros de alfombra a 4 pesos el metro y 4 pares de botas a 6 pesos el par. ¿Cuánto gastó? Bueno, lo que está provocando es que se haga una multiplicación. Segundo problema recuperado de los que están allí en el libro. Una niña compró una caja con 100 broches, de los que ha tomado 8 docenas. ¿Cuántos le quedan? Vean cómo hay una diferencia en el planteamiento del problema, porque cuando tenemos dos cantidades que se están multiplicando, estamos esperando un tercer nombre, una forma de nombrar esa relación, de acuerdo a lo que vimos en la definición matemática. Estamos esperando un nombre o estamos generando un nombre para esa relación. Y ahí es donde aparece la relación de igualdad. Es decir, 4 por 3 igual a 4 por 3 ya es la relación. ¿Qué es lo que hacemos? Buscar un nombre para esa relación. Y ese nombre es 12, por ejemplo. Y de ahí también recuperamos lo que es la definición de la relación de igualdad. El carácter femenil, pues radica en el contexto. Vean,
Es un gran esfuerzo, no hay que verlo tampoco tan mal, o sea, hay una intención. Solo que si nos trasladamos a aquellos años, lo femenil radica mucho en las tareas o acciones de una mujer. Vean qué hacen las mujeres de acuerdo al libro. Compran listones, compran alfombras, compran botas. En otros problemas dice, una niña de muy buenos sentimientos guarda, cede su semana, su domingo, a tantos niños. O sea, es ese enfoque. Ahí es donde entra lo femenil. ¿Cuáles son los problemas más masculinos? Un señor hacendado tiene tantas hectáreas de edad. Bueno, merece su reflexión el libro en este sentido. No lo vamos a abordar en el tema de género, pero es bien interesante. Pero bueno, ahí está el planteamiento del libro de Gildardo Avilés. Seguimos. Bien, pasamos ahora a hacer una comparación. Merece, se presta el libro de 1972 de Eugenio Filloy y otros con la propuesta de Mauricio Cano y otros de 2010. Entonces, le damos un clic y veamos lo mismo. Está su identificador, que es lección 31 o secuencia 8, el robot calculador en el lado derecho. Hay una entrada, hay una situación problemática a partir de la entrada. Damos un clic. Bien, del lado izquierdo, ¿qué pasa? Se trata de que la situación lo que nos pide es completar una imagen con distintos elementos de dos conjuntos. ¿Cuáles son los dos conjuntos? El conjunto de bocas y el conjunto de narices para formar distintas caras de un payaso. En eso consiste la situación. ¿Cuál es el contexto y la matemática que está colocada allí en este ejercicio? Combinatoria. Si tenemos tantas camisas o blusas, tantos pantalones y tantos zapatos, ¿de cuántas maneras me puedo vestir diferente a lo largo de un mes, por ejemplo? Son combinatorias y implica estrategias tanto aditivas como multiplicativas en esta situación. Este planteamiento, fíjense, 1972, ya tiene una diferencia al de 1905. No empieza con la definición, empieza con una problematización. ¿De cuántas formas se pueden formar caras del payaso con dos conjuntos el de bocas y el de narices? Bien, seguimos. Veamos cuál es el planteamiento del robot calculador. El robot calculador en la entrada lo que dice, Jaime se compró o le regalaron un robot y al leer las instrucciones encuentra ahí una serie de situaciones, ¿no? Dice, si oprimes un botón de números y un botón de color, aparecerá un resultado. La pregunta es, ¿qué hace ese botón de color? Es el problema. Es un contexto distinto. El contexto matemático no es combinatoria, es sumas y multiplicaciones de números naturales. La estrategia es más heurística, de ensayo y error, de descubrir, de ver qué es lo que hay. Pero aquí, en este planteamiento, hay algo que es muy conocido en el campo de la matemática educativa y muy usado, la máquina que transforma. Piensen en esto. Imaginen que tenemos algo que va a entrar en una máquina, que hay una transformación y que hay un resultado. Como la máquina hace siempre el mismo proceso, cada que hay una entrada, hay una transformación, hay una salida. Si esa noción la llevamos a una situación de la relación entre dos cantidades, entonces, si yo oprimo en el robot un número y luego el botón amarillo, como está ahí hasta abajo de la imagen, dice, si oprimo el número 9 y el botón amarillo, el resultado que obtengo en la pantalla es 45. ¿Es suficiente este dato para descubrir qué hace el robot? Bueno, posibles respuestas puede ser, a lo mejor lo que hace es sumar, ¿qué? A 36,9 o a 54 le restó, bueno, ahí no aplica. Es decir, las opciones podrían ser muchas. Entonces, esta situación no es suficiente, es necesaria, pero no es suficiente. Pasamos a la siguiente página.
Entonces, hasta arriba vemos ahora otra situación. Ahora hay un 4, botón amarillo, resultado 20. Ya son dos situaciones para asegurar más o menos que el camino sea el que estamos esperando. Dicho sea de paso, en estos libros, en estos materiales, no se espera que en este momento de entrada los estudiantes tengan éxito al resolver, sino es movilizar. Movilizar sus ideas previas, sus conocimientos previos. Vean cómo casi al final va cambiando la pregunta. Dice, en el número, ahora se oprimió el 6, ¿cuál es el resultado que se obtendría? Con estos casos se esperaría que el estudiante esté aproximándose a la certeza que estamos esperando. Bueno, este es el planteamiento. ¿Qué es lo que hace como planteamiento de estrategias el libro de 1972? Vean qué bonito. Lo que están viendo en pantalla tiene un fundamento matemático formal. Lo que están viendo ahí es una disposición de 12 caritas o más, ¿no? Son 16 caras aquí. Fíjense, no están condicionando el resultado, ponen más caras, un número mayor de caras de las que el resultado final sabemos que se va a obtener, para que los estudiantes allí hagan su práctica de dibujar. Eso lo que están haciendo es generar en los niños y niñas de que lo resuelvan, o quien lo resuelve, esta idea de que hay una relación. Imagínense, si pongo hasta abajo todas las narices que son un triangulito, y en el siguiente todas las narices que son un círculo, y en el de arriba todas las narices que son un cuadrado, es una forma de ordenar. O al revés, verticalmente. Eso es formar la noción en los niños y las niñas de lo que vimos en la definición formal y dura, pero con un abordaje muy, muy didáctico, de mucha ayuda. Y no les está sobreorientando cómo llegar a la respuesta, les está generando un puente, un andamio, una condición que ayude a estructurar la idea, ¿no? Bien, seguimos. Entonces, vean, ahí hay otra ayudita más, ¿no? Cómo se va configurando esta relación cartesiana, me estoy refiriendo al payaso, de cómo la relación de bocas y narices en un proceso de combinatoria va generando el resultado. Entonces, lo que se espera es que con este trabajo y con la intervención de las docentes y los docentes, pues los estudiantes precisamente formen la noción. Aquí no estamos explicando, en ninguno de los casos, se está explicando el algoritmo de la multiplicación con el que empecé. Aquí, cada una de los 3 libros están intentando colocar qué es la multiplicación. Es decir, generar acciones para formar la noción de lo que es multiplicación. Y bueno, el libro continúa, desarrollo de estrategias, seguimos, otro clic, formalización. Vean la formalización que tenemos en cada uno de los 2 libros. Va a ser un poco distinta, pero en los casos es una suma iterada. Es decir, los dos recuperan la formalidad de que la multiplicación es el caso de una suma iterada. Y se define cuál es el símbolo y se define lo que es la multiplicación para el nivel. Y luego el ejercicio con otras situaciones y demás. Bueno, algo que tiene el libro de la derecha, que se hizo para República Dominicana, es que pues ya se hace el uso de recursos tecnológicos como un recurso interactivo, ¿no? Ahora ya los recursos cuentan con videos, audios y otro tipo de apoyos que van soportando el libro de texto. Otro clic, por favor. Bueno, con lo que hemos observado hasta aquí, en este análisis muy, muy general, o sea, muy panorámico, pero creo que nos da muchos elementos de reflexión de que, uno, la multiplicación, como la aprendimos, no es la única forma de enseñarla y de aprenderla. Hay estas y otras cuantas más formas de abordarlo. Conocimientos previos que se requieren. La parte didáctica, vean que hay un ritmo que va colocándose en el material, en el libro de texto, para que al profesor,
como siendo un recurso muy importante todavía hoy en día en la escuela, sirva de base para ir avanzando en el trabajo escolar. ¿Qué encontramos de manera general en los tres libros? Un planteamiento de la situación problemática inicial y su resolución, el problema detonador. Para el caso del libro de República Dominicana, fíjense que ese libro, si las partes que mostramos le sonaron muy parecidas a telesecundaria, nos regresamos un poquito Andrea, por favor. Nos regresamos. Observen el lado derecho, el libro de Dominicana. Otro más, nos regresamos otro poco más. Los nombres de las secciones. Otro más. Ahí, comencemos. En telesecundaria dice para empezar. ¿Lo recuerdan? Luego viene un reto, la situación problemática, seguimos. Exploro y aprendo. No tiene los mismos nombres en telesecundaria, pero son muy parecidos, seguimos. La formalización, seguimos. Hasta arriba dice qué aprendimos, pero en telesecundaria se llama a lo que llegamos. Bueno, les cuento. Avanzamos hasta el pizarroncito. Perdón. República Dominicana en 2010 se hizo de los servicios del equipo del ILCE, del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, para revisar sus materiales, sus libros de texto, para hacer una adecuación curricular a sus planes y programas de estudio y para hacer estos libros y otros más, tomando la experiencia mexicana de telesecundaria de 2006 a 2009. Ese equipo, tuve la oportunidad de colaborar en él, entonces fuimos invitados y participamos en esta etapa de los libros de Dominicana, pero lo que quiero destacar es que el modelo de telesecundaria de 2006 sigue dando todavía mucho a la educación, no solamente matemática, en general. Esta secuencia didáctica que ustedes ven ahí de un para empezar, una problematización, exploro y aprendo, a lo que llegamos y demás, que es de telesecundaria de esa época, se exportó a otros países. Dominicana fue uno de ellos. Y luego a partir del 2010-2011 sirvió de base para que las editoriales, a partir de lo que dictamina, de lo que prescribió la Secretaría de Educación Pública, en secundaria tuvieran esa misma estructura. Podían nombrarle de otra forma, pero todos los libros de esa etapa hasta 2020, más o menos, 2017, 2018, 2020, tuvieron ese formato. Un problema inicial, una recuperación del problema inicial, una exploración más profunda, una formalización y la práctica. Ya después le fuimos agregando otras cosas, los ODS, género, y etcétera. Pero las secuencias didácticas tuvieron su origen en ese modelo de telesecundaria del 2006 a la fecha. Y ahora la nueva escuela mexicana tiene otros planteamientos muy distintos, ¿no? Entonces, en estos materiales que yo estoy compartiendo con ustedes, lo que podemos ver es el planteamiento de la situación, la resolución de nuevas situaciones asociadas al problema inicial y al tema, la puesta en común de los resultados, eso es bien importante. ¿A qué llegamos? Socializamos, todos lo entendimos de la misma manera. Ahí el profesor deberá tener preguntas o problemas de soporte para movilizar precisamente si los estudiantes llegaron a lo que se pensaba, ¿no? La formalización y una evaluación. Es prácticamente lo que pudimos ver en estos tres materiales, en unos más presentes que en otros y en alguno en orden distinto. Seguimos. Bien. Vamos a pasar a la última parte de esta charla. ¿Cómo resolvemos problemas? En este caso, problemas de matemáticas. Y vamos a empezar con esta situación. Vamos a ver que los problemas, porque algo que se ha dicho de los libros de texto, hago un paréntesis, pues los libros de texto no tienen un contexto para todos los contextos necesarios de la educación, ni siquiera de una escuela. Los grupos entre sí son distintos, las escuelas que están a 2 cuadras de distancia son distintas. Entonces, es cierto que los libros de texto son
un planteamiento, pero es muy limitado, pero es un planteamiento. ¿Qué podemos hacer con los problemas que encontramos en los libros de texto? ¿Qué podemos modificar? ¿Qué preguntas nuevas podemos hacer? Bueno, lo que viene a continuación va en ese sentido. Vamos a partir de un problema. Nos regresamos. Gracias. El problema es así, muy cerrado. ¿Qué opción de trabajo conviene más? Tenemos ahí dos opciones. Les doy un tiempo para que lo lean y puedan ir pensando en cuál es la que ustedes consideran desde la información que está allí presente, cuál es la opción de trabajo que convendría más. Bien. A ver, una pregunta rápida. ¿Quiénes se inclinaron levanten la mano, quienes se inclinaron por la opción que está a la izquierda, llamémosle opción 1? Hay un sueldo base de 500 pesos y 8% de comisión por ventas. ¿Quién se anima por esta opción si tuvieran que elegir entre estas dos? O la segunda opción que ofrece, o sea, vámonos al varo, ¿no? A lo duro, al dinero. 15% de comisión por ventas. Hay otra información allí. Si tuviéramos el tiempo y tuviéramos las condiciones de un taller, este problema es bien bonito para hacer muchas cosas. Pero ahorita vámonos a lo concreto y a lo directo. La segunda opción ofrece un 15% de comisión por ventas. ¿Qué responderían? ¿Qué opción de trabajo conviene más? ¿Cuál es la respuesta que les vino así de inmediato? La primera, rector, ¿cuál sería la razón por la cual usted se inclina por la primera? De acuerdo, de acuerdo. Esa es una primera respuesta. Muchas personas con las que he aplicado este problema en talleres dicen, sí, la primera porque ahí tengo asegurado un sueldo base. ¿Qué tal si no vendo nada? Pues por lo menos lo de los camiones y dan muchas respuestas. Bien. ¿Quiénes se inclinan por la segunda? ¿Alguien quiere decir por qué se inclinó por la segunda opción? Ok. Ah, bien. Está, bueno, bien, bien. Y hay otras cosas más. Hay nos dicen que el 2, la opción 2, porque la comisión, el porcentaje es mayor que el anterior y porque ofrece la posibilidad de un trabajo en línea, así se entendió este planteamiento. Bien, eh, hay mucha información allí, o más bien, hay cierta información y hay mucha información que no está. En alguna ocasión hubo en un taller que me decían, no, bueno, es que si nos vamos a la ley del Infonavit, y yo no sé de dónde vieron todo eso, pero es interesante ver cómo leemos los problemas. Este es un problema no tan matemático. Tiene una forma de resolverlo desde la matemática, pero si nos ponemos un poquito más abiertos, lo podemos ir atendiendo y abordando desde distintos ángulos, incluso desde la ley del trabajo y del seguro social y otras cosas más. Bien, o esto de que si es en línea o es ir presencial o las prestaciones, en fin. Pero vámonos por la información numérica. Entonces, eh, aquí hay una ayuda para resolver el problema, encontrar una expresión que nos permita llegar a comparar las dos ofertas de trabajo, una tabla de datos, una gráfica y una conclusión. Vamos a ver cómo se verían las respuestas a estas preguntas. Ahí están. Esto ya es un trabajo que requeriría primero cómo nos aproximamos, cómo entramos en el problema. Alguien dice, bueno, es que me han dicho, pues depende de cuánto venda. Claro,
¿Cuánto crees que puedes vender? No, pues 100 pesos. Ah, bueno, con 100 pesos, ¿cuánto ganarías en cada una de las dos ofertas? Y entonces se va empezando a trazar una ruta de resolución. Vamos viendo que no es un solo caso, no es una sola respuesta, que la respuesta tiene en sí misma la respuesta de depende. Y ahí es donde entramos en la matemática. Cuando decimos depende, entramos en un concepto matemático bien fuerte y bien importante, el concepto de función, de relación funcional, que depende cuánto venta, cuánto voy a obtener de sueldo, con las condiciones que establecen la relación de esas dos variables. Bueno, aquí en esta tabla ya se completó el ejercicio con los datos. Vemos que efectivamente depende de cuánto se venda. Más o menos en 7,100 y tantos, de acuerdo con la tabla y con la gráfica, conviene más una opción, la que está en color azul, que es la opción 1. Pero después de ese valor, la que más conviene es la segunda. Entonces, no hay una respuesta única, pero el abordaje matemático nos permite tener, al menos desde esta mirada, una información para tomar una decisión, además de las otras cosas que ustedes puedan ver en el problema. Bien, podemos decir, ah, pues ya, ahí acabó el problema, ¿no? Ya lo resolvimos, ya respondimos que depende de cuánto vendamos. Si vendemos de tal a tal cantidad, nos conviene más una opción. Si vendemos más perdón, si las ventas son de cierta cantidad, entonces nos conviene más la otra opción. Bueno, vamos a ver que esa misma situación la podemos problematizar de manera distinta y hacerla más compleja, menos compleja o para una intención didáctica específica. Continuamos. Bueno, aquí podemos decir que como tema general hay proporcionalidad, hay funciones. El conocimiento matemático en juego es analizar las características de una gráfica que representa una relación de proporcionalidad en el plano cartesiano. La intencionalidad didáctica es que se analicen las características de una gráfica que represente una relación de proporcionalidad. Es decir, si yo como profesor estoy abordando proporcionalidad y funciones, este problema abordado de esta manera me ayuda a ir trabajando y llegar a estos compromisos didácticos o curriculares. Seguimos. Pero veamos que no es la única forma. Esta tabla, póngale bien mucha atención, es el mismo problema. ¿Qué opción de trabajo conviene más? La misma pregunta inicial. Pero si hay una intención didáctica distinta, la pregunta ulterior o podemos darle un cauce a nuestro problema con otra forma de preguntar. Por ejemplo, resolver sistemas de ecuaciones lineales que se empiezan a ver por ahí de tercero de secundaria. Entonces, si preguntamos, ¿para cuál valor o para qué valor de ventas se obtiene el mismo sueldo? Entonces, esa pregunta ya le da un tono distinto al planteamiento inicial, porque entonces provoca que se centren en un procedimiento para ver en qué valor de las ventas coinciden los sueldos. Si la pregunta es, o la consigna es, obtén la fórmula para calcular el sueldo en cada situación, que ya lo hicimos, entonces no estoy viendo gráficas, no estoy viendo función, bueno, no estoy viendo proporcionalidad, estoy viendo función lineal. Y entonces estoy viendo la modelización de situaciones mediante expresiones algebraicas. Estoy pasando de una situación de contexto, un problema de contexto de palabras, a un problema modelado, representado, con una expresión de la forma y igual a x más b. Si pregunto, si en una semana se hicieran ventas por un monto de 1,300 pesos, ¿qué comisión se recibe en cada empleo? No estoy en el álgebra, no estoy en sistemas de ecuaciones, estoy en aplicación de porcentajes. Ahí lo dejo. Y es el mismo problema o la misma situación presentada en un inicio, problematizada de manera distinta. Quiere decir que los profesores, y la verdad es que los profesores hacemos muchas cosas en aula, con los libros, con lo que tenemos a la mano, para que a los estudiantes les pueda quedar más claro el camino del aprendizaje.
una última propuesta es, ¿qué sucede en la gráfica? Ahora estamos en la parte gráfica. Si en la opción 1 la comisión por ventas es de cierto porcentaje, 15%. Es decir, ¿qué pasaría si tienen el mismo porcentaje de ventas? Pues lo que vamos a ver es que la gráfica son dos rectas paralelas con la misma pendiente y ahí hay otros conceptos. Pero estamos ya en otro terreno, con la misma situación, pero con diferentes formas de preguntar a esa situación. Y entonces los profesores tenemos eh, esa necesidad de ampliar nuestro repertorio didáctico para saber hacia dónde queremos llegar. Aquí lo que quiero dejar muy presente en esta charla con todas y todos ustedes es que los problemas no tienen un límite o una identidad única matemáticamente hablando. Mucho va a depender de la intención didáctica, lo que llamo intención didáctica. ¿A dónde quiero llegar con el problema que estamos trabajando? Y entonces eso significa diferentes formas de problematizar la situación. Seguimos. ¿Qué más podemos cambiar o variar en el problema? ¿La que sigue? Bien, ahora diferente situación, pero misma intención didáctica, misma pregunta. A ver, ¿cómo que misma, diferente situación? Claro, en los libros seguramente de matemáticas van a poder encontrar, por el grado es como secundaria, segundo, tercero de secundaria. En lugar de dos ofertas de empleo, dos empresas de telefonía ofrecen las siguientes tarifas. De hecho, en el libro de telesecundaria que yo les comento de 2006, aparece un problema parecido. Y en otros libros van a encontrar esto. Una empresa de telefonía o una empresa de lo que sea ofrece sus servicios con estos pagos. Vean, son las mismas cantidades y los mismos porcentajes, pero la situación cambia. Y la pregunta va en el mismo sentido, si es que queremos resolver un sistema de ecuaciones de 2 por 2. ¿Para qué valor de venta se obtiene el mismo pago en ambas tarifas? ¿O para qué valor de consumo? Es más bien. Entonces, cambia un poco la situación, el contexto, pero las preguntas van en el mismo sentido. La siguiente, un ejemplo más. Ya no son dos empresas de telefonía, dos empresas de transporte. Por ejemplo, los taxis. La diferencia de la tarifa en una ciudad como Jalapa y en la Ciudad de México, que es con taxímetro, ¿no? Hará más sentido, por ejemplo, la primera. Un transporte A cobra 500 pesos de pago inicial. Vean, otra vez aparece el 500, más 8 pesos por cada kilómetro recorrido. Las mismas cantidades o muy parecidas, y la situación. Un transporte B, 15 kilómetros por litro. ¿Qué opción de transporte conviene contratar? Muy parecido al problema de los empleos, muy parecido al problema de las empresas de telefonía. Entonces, cambiamos un poco el contexto y podemos preguntar prácticamente en el mismo sentido. Bien, ya voy cerrando, ¿eh? ¿Cómo resolvemos problemas en matemáticas? Esa es una muy buena pregunta. Ahorita lo que hemos visto es varias reflexiones a partir de libros de cómo plantear y cómo enseñar, por ejemplo, la multiplicación. ¿Y cómo resolvemos problemas? En este caso, los que hemos visto tienen que ver con estrategias multiplicativas. Bueno, de la resolución de problemas, el solving problems, pues tiene también una historia de los 50, 60 con George Polya, quien es el primero, una de las primeras personas matemático que propone que la resolución de problemas tiene una secuencia cognitiva. Lo primero que tenemos o lo primero que sucede cognitivamente cuando resolvemos un problema es, tenemos que comprender el problema. Hay una experiencia francesa bien interesante que se llama la edad del capitán. ¿La conocen? ¿No? Bueno, es una experiencia francesa donde en escuelas de educación básica se propuso un problema donde dice más o menos así. En un barco hay tantos marinos, 50 marinos, 40 caballos, 3 vacas y 20 gallinas. ¿Cuál es la edad del capitán? Lo inventé totalmente, pero ese es el sentido del problema. ¿Y qué creen? Que como los niños y las niñas ven que hay números, hacen operaciones con los números y dan una respuesta. El problema no tiene sentido, pero precisamente está formulado para encontrar eso, que como nosotros vemos que el problema es de matemáticas
y hay números y pregunta algo, entonces hay que hacer algo con esos números y dar una respuesta. El problema no tiene respuesta, pero fue un ejercicio que se hizo en Francia para identificar cosas como estas, ¿no? Entonces, comprender el problema. A ver, ¿qué me está preguntando? Comprender el problema tiene muy cerca la fase de entrar en el problema. Voy leyendo el problema y voy pensando cómo lo voy a resolver. Cuando verdaderamente no tengo una idea de cómo resolver el problema, es porque mis conocimientos previos, mi posibilidad de abordarlo está muy lejos del problema. Entonces, ese tipo de problemas no sirven, así como estén planteados, en una situación de aula, porque nadie lo puede resolver. Tampoco es un problema aquellos que se resuelven por todos y de manera directa y rápida. Tampoco es un problema, porque ya se resolvió, ya no fue un problema. El problema debe mover conocimientos previos. Estoy hablando desde constructivismo, construccionismo, es decir, desde psicología de la educación, donde nos dice cómo armamos una resolución de problemas. Entonces, entrar en el problema significa que ya lo comprendí y que he identificado cuáles son mis herramientas, mis habilidades, mis saberes, mis conocimientos para abordarlo. Recuerdo que en la prepa había algo que tenía que ver con esto, pero no lo recuerdo del todo. Bueno, hay una aproximación, hay una aproximación. Uso de técnicas y procedimientos. Ya que entré en el problema, lo comprendí hasta donde pude, entré en el problema, empieza la resolución y entonces ahí empieza la movilización, la puesta en acción de técnicas, procedimientos, conocimientos y demás. Viene una etapa de validación de respuesta. A ver, ¿lo que estoy encontrando tiene sentido? Como la edad del capitán. Estoy diciendo que la edad del capitán es tantos años. ¿El número tiene sentido? ¿El procedimiento tiene sentido? Y la evaluación de la estrategia, que es un asunto metacognitivo, es decir, a ver, ¿cómo lo resolvimos? ¿Por qué el resultado al que llegaste a él? Hay a veces que los estudiantes no pueden explicar cómo llegar, no sé, pues una corazonada y llegan al resultado. No siguiendo un algoritmo o un procedimiento enseñado por el docente. Bueno, pues son esas formas de valorar cómo resolvimos el problema. Bien, y ya para ir terminando también, la siguiente lámina, cómo enseñar matemáticas, cómo enseñar a resolver problemas. Bueno, aquí hay solamente dispuestas algunas situaciones teóricas que muy probablemente quienes se inscriban en esta maestría de la Universidad Pedagógica Veracruzana de Didáctica de la Matemática en algún momento aborden. El aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, la resolución de problemas, STEM, la modelización matemática. Y pongo en un color que resalta educación interdisciplinaria. Eso es muy de Piaget, de los 70s, y tiene una vigencia actualmente muy fuerte, porque ahora las problemáticas que estamos abordando son más complejas. Ya no son problemas acá en cortito. ¿Qué sugiere la nueva escuela mexicana en básica y sobre todo en media superior ahora con el Simbanem, ¿no? Y el marco curricular común. Bueno, trabajemos proyectos o problemas de mayor alcance, de mayor complejidad. Por ejemplo, los problemas ambientales son problemas complejos porque tienen que ver con sistemas complejos. La matemática solita no los puede abordar, la biología solita no los puede abordar, la química solita no los puede abordar y cualquier otra disciplina por sí sola no los puede abordar. Tiene que haber una articulación. ¿Y cómo es esta articulación? Bueno, aquí hay una ruta por la educación con enfoque interdisciplinario. Y si le metemos saberes comunitarios, lo que saben en la comunidad, lo que se sabe en esas localidades, en esas escuelas, entonces podemos abrevar de la educación transdisciplinar, que es la que apoya precisamente esto de saberes. Y bueno, aquí hay muchísimas más enfoques o perspectivas teóricas, aquí solamente son algunas que pueden guiar cómo generar situaciones didácticas como las que acabamos de ver en los libros. Y termino, ahora sí ya termino mostrando la siguiente.
algunas carátulas de los materiales, un clic, en los que he tenido la oportunidad de colaborar con otros autores. eh, Libros de telesecundaria, la guía interactiva de secundaria. Los libros de telesecundaria del 2006-2009, los que están abajitos son telesecundaria 2017-2018, matemáticas y física, yo soy físico. Los libros integrados de Dominicana y algunas colaboraciones con editoriales particulares en bachillerato, la siguiente, y otras más con otras editoriales. No, ahí yo no había nacido. Estos son en los que yo he participado. Ya, ahí ya. No, pues todavía no era ni proyecto, maestro, pero. Ah, no, bueno, sí, lindos también. Pero bueno, estos son algunos y con esto termino mi charla con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. La siguiente. Bueno, pues agradezco muchísimo esta charla que nos invita a reflexionar muchísimo, ¿no? Desde cómo nosotros enseñamos las mates desde nuestra aula, ¿no? Desde nuestra trinchera y también cómo usar correctamente nuestros libros de texto puede apoyar al pensamiento matemático, ¿no? Al pensamiento crítico y pues cómo a los alumnos en general les va a poder ayudar. Entonces, bueno, pues agradezco muchísimo su apoyo. Me voy a permitir presentar a lo que yo llamo mi bebé, que es la maestría en matemática educativa. Y las preguntas, si les parece bien, las vamos a dejar para el final, para que así sea un poco más ordenado. Los que están en línea, les agradezco que sigan ahí. Espero hayan tenido una experiencia bastante gozosa como yo de escuchar al maestro Mauricio, que además era un mediador pedagógico que estará con nosotros en la maestría, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda, la pueden dejar ahí en el chat y al final les estaremos leyendo, ¿sale? Entonces, bueno, pues les presento lo que es la maestría en matemática educativa y antes de entrar a lo que es lo que llamamos MME, quisiera dar como este contexto de dónde surge y por qué surge, ¿no? Y bueno, dentro del contexto principal, surge como una respuesta a las problemáticas que hoy en día presenta el sistema educativo. Maestros que son muy sabios en su práctica, pero quizás nos falla la práctica didáctica, ¿no? Que sabemos perfectamente cómo sumar, cómo multiplicar, cómo dividir, pero que a la hora de estar frente a nuestros grupos, esta parte, entre comillas, divertida o esta parte más sencilla de enseñarlas, pues nos está haciendo falta. Y entonces nos vamos directamente a los procesos de memorización y de mecanización, que generalmente es ahí donde nuestros alumnos entran como en este apartado de frustración porque no le encuentran un sentido, ¿no? Entonces, esta maestría lo que busca es justo eso, promover el pensamiento más reflexivo, más crítico y más didáctico de lo que es la maestría, ¿no? O la forma en que nosotros enseñamos las matemáticas y los procesos de aprendizaje. Dentro de los objetivos, tenemos 3 objetivos principales, que ninguno es más que otro, sino es como este círculo que van en conjunto, ¿no? El primero es, pues, diseñar propuestas didácticas fundamentadas, integrar la teoría a la práctica y analizar problemas desde nuestra aula o desde nuestra trinchera. Entonces, si se dan cuenta, yo no puedo diseñar una propuesta sin antes tener muy clara la teoría que muchas veces como profesionistas salimos de una ingeniería, de una facultad de contaduría y de repente nos dicen es que de Piaget o de Vygotsky y no sabemos de qué nos están hablando, ¿no? Y entonces esta maestría lo que busca es justo eso, que podamos tener la teoría para posteriormente nosotros poder tener y poder diseñar estas propuestas didácticas y una vez que podamos diseñar las propuestas didácticas, acoplarlas a lo que son nuestras aulas, ¿no? En nuestra práctica día a día. Esos serían nuestros objetivos. Ahora, el perfil de ingreso, pues creo que es un perfil bastante amplio. Nosotros estamos interesados en o tratamos de llegar a docentes que tengan formación en educación, en matemática o áreas afines, que tengan la experiencia o que estén interesados en enseñar, que también tengan esta disposición por el análisis crítico, sobre todo en la práctica, y obviamente el compromiso de mejorar la educación. Entonces no somos una maestría tan cerrada,
Si tú eres licenciado en educación, eres muy bienvenido porque no necesitas tener un, un aprendizaje fuerte en las mates, sino que entiendas más que nada cómo las vamos a estar pues aplicando, ¿no? Esta sería nuestra malla curricular. Está compuesta por 6 cuatrimestres. Los 4 primeros estamos hablando de fundamentos, teorías, de pensamiento numérico, pensamiento algebraico, pensamiento geométrico. Entonces, por eso es ahí donde yo digo, bueno, tal vez si no eres de un área técnica, no te preocupes, aquí vamos a retomar esos conceptos necesarios. Tenemos también metodología o la experiencia formativa de métodos de investigación. Todas las maestrías merecen y necesitan que investiguemos. No podemos quedarnos sin esa parte tan importante. Quinto y sexto semestre nos dedicamos al taller de desarrollo del proyecto de investigación y de nuestras optativas, que son algunas de las que estaremos pues ofreciendo. Y estas optativas también pueden ser alguna de las líneas de investigación, si es que ustedes así también en su momento lo desean, ¿no? Y bueno, la forma en que está organizada la maestría es una maestría mixta, lo que permite que el aprendiente tenga trabajo autónomo entre semana y los días sábados tenga acompañamiento académico. Las clases son en línea, completamente en línea, los sábados desde 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y pues sí, la asistencia es obligatoria. Y como ya los mencionaba, son 6 cuatrimestres, lo que son pues 2 años, ¿no? Y dentro de los beneficios que ustedes podrían tener a la hora de cursar esta maestría, pues es obviamente mejorar su práctica docente, un crecimiento profesional y académico, desarrollo del pensamiento crítico, que creo yo que ese nunca deja de estar en constante crecimiento. Y por último, una de las preguntas que nos han hecho es que pues nos da puntaje para nuestro examen de USICAM, ya sea para acceder a plaza o poder moverse, ¿no? Y bueno, el perfil de egreso pues es analizar procesos de enseñanza-aprendizaje, diseñar e implementar estrategias didácticas, atender problemáticas reales del aula, integrar la teoría, integrar los contextos y la práctica educativa y por último, desarrollar propuestas de intervención con sustento académico. Y bueno, pues mencionar que la convocatoria está abierta desde el 2 de marzo y cierra el 29 de mayo. Pueden entrar a miupb.cep.gov, ahí podrían hacer el preregistro, subir sus documentos, realizar el pago de preinscripción y una vez pasado el 29 de mayo, que ya tengamos nuestros aspirantes con sus documentos completados, podríamos pasar a la sección de entrevistas y la redacción de texto académico que va del 8 al 26 de junio. Para que tú puedas pasar a esta segunda etapa, necesitas ya haber concluido satisfactoriamente el preregistro. Una vez que tú tengas el preregistro completado, te llegará una carta donde vendrá tu fecha de entrevista y el link donde te entrevistaremos junto con tu texto académico. Una vez que hayas pasado llamémosle filtro, el 3 de julio estaremos dando los resultados a través de la página cep.gov.mx/UPB. Y por último, las clases empezarían el 22 de agosto, ¿no? Eh, si no me recuerdo, creo que le damos la siguiente y con eso estaríamos básicamente terminando. Recordarles que no dejemos las cosas al último. Hay muchos que están en línea y les agradezco muchísimo que ya se hayan preinscrito. Recuerden que terminar el proceso es importante. Muchas veces, como buenos mexicanos, dejamos todo al final, pero recordemos que todo se hace en línea y muchas veces las redes, cuando sienten la presión, entonces nos juegan por ahí malos ratos y suelen saturarse. Recuerden que no solo es la convocatoria en maestría de matemática educativa, sino también está otra maestría y entonces se puede llegar a saturar. Y entonces les recomiendo mucho pues no dejarlo al final. Nuestros números de contacto, nuestro Facebook y nuestras redes en general están en pantalla para quienes gusten seguirnos y estar siempre al tanto y al pendiente de lo que vamos publicando. Siempre estamos dándoles ahí noticias. Entonces, hasta aquí, pues espero haber como resuelto qué era la maestría en matemática educativa y pues cedo la parte a las dudas y comentarios que haya.
No sé si Andy ahí en línea. Dos cosas. Primero, felicitarlo por esta plática, por compartir con todos los que estamos aquí presentes y los compañeros y compañeras que están a la distancia conectados desde sus espacios propios. Agradecerle a nombre de la Universidad Pedagógica Veracruzana por compartirnos esta experiencia. También felicitarlo, obviamente. Y tengo una invitación y después pedirle una reflexión. A ver si no abuso, ¿eh? Si no da tiempo, no se preocupe. Mire, maestro, a mí me gustaría, si usted no tiene inconveniente, que posteriormente, obviamente, lo platicaríamos con la jefa del departamento de posgrados y con la coordinadora de la maestría, pudiéramos invitarlo para que comparta una plática, sobre todo de la última parte de su exposición. Mire, yo vengo de una experiencia de educación básica y aunque no soy del área de matemáticas, yo he visto que mis compañeros de educación básica, sobre todo en secundaria, que es de donde vengo, les está costando muchísimo trabajo a los compañeros de matemáticas poder aplicar todas estas propuestas metodológicas, ¿no? Lo que usted nos habló del el aprendizaje basado en problemas, basado en proyectos, la metodología STEAM, todas estas propuestas les está costando mucho trabajo a los compañeros de básica que están dando matemáticas ahora con los planes y programas 2022, que son los de la nueva escuela mexicana, poderlos aplicar. E incluso hay una resistencia, por muchas razones que no vienen ahorita al caso, el uso de los libros de texto. Usted habló muy bien de los libros de texto, pero los libros de texto actuales, los de la NEM, hay mucha gente que sin leerlos, a priori los desecha y los hace a un lado, ¿no? Sería muy interesante también ver cómo se pueden aprovechar estos libros de texto de la nueva escuela mexicana en el momento actual, porque ahorita es a lo que se están enfrentando los maestros. Entonces, si usted tiene a bien y no sé, nos ponemos de acuerdo, sobre todo con la maestra, supongo que la maestra lo invitó para que posteriormente pudiéramos abrir esta convocatoria a los maestros en servicio de educación, tanto de primaria como de preescolar y secundaria, para poder ver cómo pueden aprovechar esas metodologías, ¿no? Sociocríticas en la didáctica de las matemáticas. Entonces es una invitación. Ojalá y podamos ponernos de acuerdo. Llegarle al precio para que usted nos pudiera dar una plática y también pues serviría para promover la maestría, ¿no? Además, bueno, ya lo anunció aquí la maestra, va usted a ser parte de este equipo de mediadores pedagógicos que va a participar en la maestría, que va a estar trabajando estos temas, sin duda, ¿no? Pero para los que no, que quisiera aprovechar ese tipo de situaciones. Y bueno, mejor ahí le dejo, porque la otra va a ocupar mucho tiempo para que participen otras compañeras. Entonces va la invitación, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy honrado de la invitación y pues a expensas de organizarnos, pero cuenten con nuestra colaboración. Digo, yo soy egresado de programa de maestría de UPB y he colaborado con la universidad en otros momentos, entonces no tengo, mi corazón, digo, parte de mi corazoncito académico también está aquí en la universidad con ustedes. Entonces, con todo gusto, gracias. Bueno, pues dentro de las preguntas que tenemos, maestro, claro. Bueno, dentro del chat que tenemos, pues primero tenemos felicidades al ponente, fue muy interesante el análisis y cómo aborda la multiplicación, ¿no? Entonces, de ahí, bueno, no sé si podría usted ampliarnos en la necesidad de comprender los contenidos matemáticos y poder evitar la matemofobia, ¿no? Que últimamente es algo muy común. Si bien entendí el planteamiento, bueno, agradezco los saludos y la felicitación.
Hay muchas formas de responderle y abordar el por qué se genera cierto temor a la matemática. Eh, Voy a comentar algunas experiencias de reportes, de informes de investigación que se han hecho al respecto. Yo les puedo decir que una de las principales situaciones que generan esta fobia hacia la matemática es más bien cultural. En la especialización que hice de métodos estadísticos, mi proyecto de investigación fue un instrumento para medir la actitud hacia la estadística. Tiene como precedente o como referente estudios que se han hecho de corte estadístico con preguntas e instrumentos enfocados a cuál es la actitud hacia la matemática. Lo que se han encontrado, lo que yo encontré, es que si hay un reconocimiento a que tanto la matemática como la estadística, que yo fue lo que analicé, las personas que respondieron la consideran importante, necesaria, no la consideran tan cercana a la actividad que desempeñan. En el caso mío fue con estudiantes de distintas licenciaturas que estaban estudiando un curso de matemáticas o de estadística enfocado a alguna profesión. Por ejemplo, estadística para contabilidad, métodos matemáticos para la administración, métodos matemáticos para la geografía, que son cursos que yo estaba impartiendo y que pues yo me aproximé a ver cómo significan estos estudiantes la estadística, ¿no? Pero también tenemos la experiencia para la matemática. Entonces, voy al punto. Es un sistema de creencias que se ha generado que es cultural y que tiene que ver con la forma en que se ha, pues esto, aprendido y enseñado a lo largo de nuestra formación, de nuestra educación. Como podemos observar, cualquier área de conocimiento tiene su dificultad. El conocimiento en sí nos ofrece un obstáculo de tipo epistemológico. No es algo que se construya o que entre. Entonces, va a depender de cómo interactúo, cómo entiendo eso a lo que yo estoy aproximando, eso que es el objeto de estudio, ¿no? Matemático o de otra naturaleza. Pero sí hay está extendido culturalmente una situación que desde que empezamos la educación, en la casa nos dicen, es que la matemática es difícil. Es que yo cuando pasé la matemática no la entendí. Entonces, y va quedando ese resabio, ¿no? Esa idea de que la matemática es difícil, que es compleja, que es innecesaria. Hay cosas de matemáticas que sí son innecesarias. Por ejemplo, él dice, pues yo tengo 40 años de vida y nunca he tenido la necesidad de aplicar la raíz cuadrada. Y sí es cierto, son cosas que no se requieren en la vida práctica, pero enfrentarnos a resolver problemas de matemáticas, generar un pensamiento matemático. Los niños, las niñas pequeñitos desarrollan un pensamiento matemático diariamente, cuando cuentan cosas, cuando comparan cosas, cuando ordenan por algún criterio y están generando nociones matemáticas. Cuando juegan con un rompecabezas, los niños no saben que están haciendo transformaciones en el plano. ¿Qué es eso de transformación? Están haciendo rotaciones, están haciendo traslaciones y están haciendo proyecciones. Y si a eso le decimos a los niños, oh, qué bien, estás haciendo transformaciones en el plano. Eso está de más tal vez para ellos, pero están generando mucho conocimiento de. ¿Qué sucede cuando entramos al sistema escolarizado, formal? Que todo este sistema de creencias familiar y de la propia escuela tiene un peso muy fuerte todavía. Y entonces eso va inhibiendo la posibilidad de que veamos la matemática de otro tipo. Y un segundo estudio, y con esto cierro esta pregunta, es
Eh, Recuerdo en 2010 un estudio que se hizo en la Ciudad de México en 3 escuelas, lo hizo el Instituto de Mujeres de la Ciudad de México. Fue un estudio con corte o con perspectiva de género. A partir de un supuesto en donde dicen que, por ejemplo, lo digo no porque yo así lo piense, lo digo porque así está planteado en este estudio, que, por ejemplo, los niños tienen un pensamiento más matemático que las niñas, o es con lo que parte este estudio. Reitero, no lo pienso yo ni lo digo yo, lo digo a partir de lo que dicen estos sistemas de creencias. De que, por ejemplo, son mejores conductores de auto los hombres porque tienen un pensamiento espacial más desarrollado que las mujeres. Bueno, todo eso es sistemas de creencias. Lo que hizo este estudio fue precisamente encontrar que nada es cierto de esto. Se aplicaron baterías de ítems, o sea, problemas y cuestionarios a niños y niñas, y no hay estadísticamente diferencias que sean significativas entre los resultados de uno y de otros. Ah, pero cuando entran los investigadores, las investigadoras que encabezaron este estudio, a preguntarle a los directores y directoras, profesores, profesoras, padres y madres de familia, qué pensaban sobre el desempeño escolar de los niños y las niñas, ahí es donde se encontraron precisamente este tipo de situaciones. Por ejemplo, un director o directora o docente de la escuela dice, ah, es que los niños sí son mejores. Fíjense, respuestas de este estilo. Pero son desordenados, no cumplen, no entregan tareas, se la pasan jugando. Las niñas no son muy brillantes, pero entregan, hacen, son ordenadas, son limpias. Bueno, imagínense los profesores pensando eso en un sistema escolar. Y si vamos a la familia, algo similar. Entonces, esto es para precisamente responder un poco, ¿por qué esta fobia? Porque culturalmente nos han vendido la idea de que la matemática es difícil. Sí es difícil, si nos vamos a la parte más dura, formal de la matemática, es dura, requiere una formalidad de pensamiento muy estructurado. Y pero la matemática de la escuela, la matemática para la vida cotidiana, esa es parte de nuestra naturaleza. La aprendemos, la desarrollamos desde muy pequeños y pequeñas. No sé si esto responda a su pregunta, espero que sí. Muchas gracias, maestro. Ahí va otra. Dice, en contextos donde la enseñanza suele centrarse en la resolución de ejercicios, ¿qué estrategias recomienda para fortalecer la comprensión del problema antes de llegar al procedimiento? Ok. Muy buena pregunta porque me permite plantear algo que ha sucedido curricularmente en las últimas décadas. A ver, no es lo mismo resolver problemas que resolver ejercicios. Hay una diferencia muy grande entre ejercicios y problemas. Ambas situaciones son importantes y yo lo digo de esta forma. Resolver un problema, por ejemplo, ahorita, los que llegamos, yo llegué y me encuentro con la situación, primero, y si no encuentro dónde estacionarme rápido y estaba lloviendo, ¿y qué va a pasar? O sea, estoy enfrentándome a una situación en contexto y estoy diseñando una estrategia de qué hacer. Me espero un momentito en mi carro, en lo que pasa el agua, me bajo y corro, esperando mojarme lo menos posible, en fin. Y yo creo que cada uno de nosotros para llegar en este momento, los que se conectaron en línea, todos tuvimos un pensamiento estratégico para resolver la situación que se nos estaba presentando. Ah, eso es que vengo en el carro, pero me quiero conectar, pero mis datos. Bueno, esas situaciones que se nos van presentando a cada quien en contexto requiere un pensamiento estratégico. La resolución de problemas matemáticos requiere un pensamiento estratégico. Desafortunadamente, en las décadas anteriores hubo situaciones que generaron concepciones equivocadas, concepciones erróneas en el magisterio. Por ejemplo, ¿recuerdan los 90s, inicios de los 2000, cuando hubo un énfasis en
el enfoque constructivista en el aula. Ya no vamos a enseñar las tablas. Ya no vamos a enseñar las tablas de multiplicar porque es memorización. Vamos a enseñar problemas. Pero dice el manual que el profesor no explica cómo resolver los problemas. El profesor plantea los problemas y deja que los estudiantes los resuelvan como puedan. Las consignas, ¿sí? Hubo un momento en el que incluso no había libros, había desafíos matemáticos. Bueno, grave error, porque una cosa es plantear el problema y otra cosa, y dejar que lo resuelvan como puedan, sin llegar a ningún lado o a ninguna formalización. Y otra cosa es plantear el problema como una condición que va a movilizar conocimientos, ideas previas, inquietud y sobre todo, generar la necesidad de saber cómo resolver eso. Es decir, el problema lo debo plantear de tal manera que yo sé que no lo van a poder resolver todos ni a la primera, pero se van a aproximar a su solución. Quiero que piensen cómo lo pueden abordar y que se queden con las ganas de, me falta poquito, ¿qué me falta? Esa generación de necesidad es lo que detona la siguiente etapa de la secuencia didáctica, por ejemplo. Pero lo que sucedió en los 90, principios de los 2000 es cero memorización, cero práctica. Grave error. En una ocasión que a mi hija, cuando era pequeña, le estaba explicando cosas de la multiplicación, se volteaba y contaba con pena. No quería que viera que contaba con los dedos, porque no se sabía de memoria las tablas. Digo, no, cuenta, no pasa nada, no te preocupes. Pero fue un acto que a mí me llamó la atención porque precisamente se dejó la práctica, la memorización. Entonces, la ejercitación es necesaria, así como la resolución de problemas. Yo le he dicho a mis estudiantes, piensa en una figura del arte, del deporte, aquella persona a quien admiras, que es virtuoso o que es muy hábil en lo que hace. Un jugador, un deportista, una cantante, pintor, lo que sea. Y esa persona que además de ser virtuoso o que ha desarrollado potencialmente lo que hace, practica todos los días, entrena todos los días, perfecciona la técnica. Yo les digo a mis estudiantes, no piensen que con resolver un problema una sola vez, ya la hicieron, ya llegaron a donde tenían que llegar. Bueno, estamos empezando un proceso de entender un concepto, una noción, una teoría, algo. Requiere práctica y práctica y práctica y más práctica. ¿Cuándo? Hasta cuando ya entendí diversas variaciones de la situación que incluso me permiten llevar de un contexto a otro ese conocimiento que estoy aprendiendo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que ambas situaciones son necesarias. Por una parte, problematizar, porque eso va a generar la posibilidad de movilizar el pensamiento estratégico, saber de qué dispongo como herramientas, como habilidades, como conocimientos, ponerlas en acción, porque eso además genera otros esquemas de conocimiento, ¿no? Se articulan con otros. Y si lo hacemos en comunidad, si lo hacemos en grupo, todavía se enriquece más. Y luego práctica. Y ahí vamos trabajando una cosa y otra, ¿no? Entonces, ¿cómo aprendemos a desarrollar una habilidad? Quienes manejamos, por ejemplo, piensen en esto. Si lo racionalizamos, el conducir un automóvil y vamos pensando en qué sigue, seguramente vamos a fallar en algún punto, porque ahí vamos racionalizando. Ya hemos desarrollado la habilidad de hacerlo, incluso conversando, mal hecho teléfono o viendo el Google Maps o haciendo otra cosa en el transcurso y no vamos racionalizando el acto de conducir porque hemos desarrollado la habilidad. Podemos mejorarlo, podemos conducir a una velocidad mayor, en una bajada, y entonces ahí vamos muy atentos de ese acto. Me explico. Pero entonces, práctica y problematización son necesarias, y no lo digo yo, lo dice la teoría, o sea, si es necesario practicar, si es necesario memorizar. La memorización nos permite tener cosas al alcance. Los niños pequeños que no se aprendieron las tablas,
pues no las tienen en la memoria. Entonces tienen que recurrir a otras alternativas como conteo con los dedos u otro tipo de recursos para traer ese resultado de 7 por 8, de 4 por 3, de lo que sea. ¿Vale? Muchas gracias, maestro. Bueno, vienen dos preguntas, una para mí y creo que la otra es para las autoridades. La primera es, dice, si han pensado en ofertar un doctorado en matemática educativa o didáctica de las matemáticas. Y la segunda, que sí puedo contestar de entrada, mencionan que si las clases son vía Zoom, porque, bueno, la maestra interesada es de Tuxpan y que se abría una sede más cerca. Bueno, la maestría en matemática educativa tiene la gran ventaja, creo yo, de tener una modalidad mixta. Entonces, no importa si estás en Tuxpan, en Jalapa o en Veracruz o en Coatepec, puedes unirte a nuestras clases, eres bienvenida a nuestra maestría y no necesitas tener una sede cerca, ¿no? Con que tengas acceso a internet, puedes entrar a la maestría. Y la otra, pues creo que podemos ir pensándolo un poco a futuro. Y diría por ahí Jack el Destripador, vamos por partes, ¿no? Pero bueno, cedo el micrófono para la otra pregunta. Muchas gracias. Pues es un planteamiento el que quiero hacer un poco abierto para seguir como desarrollando el diálogo. Y pienso, a ver si no me, me linchan por acá porque voy a decir algo sobre nuestros estudiantes. Tuve los resultados del examen de ingreso a Ceneval. Es una muestra grande de 2.800 del año pasado. Tenemos una matrícula más amplia. Y ustedes saben, ¿no? Está organizado por diferentes categorías. Comprensión lectora, ¿no? Escritura académica y pensamiento matemático. Y la cosa pinta bien al principio, arriba del promedio, en el promedio, y después en pensamiento matemático pasa algo muy curioso, estamos abajo del promedio. Esto es importante porque, no digo que sean las compañeras que están acá, no. Eh, lo curioso, o bueno, un punto crítico también para nosotros como universidad es que tenemos que partir de esta realidad. Debemos reconocer que en general, incluido un servidor, ¿no? Entramos con debilidades en matemáticas, en el pensamiento matemático, ¿no? Y que transitan en una ruta académica cuyo pues sentido pedagógico debe partir de los saberes que ya tienen, ¿no? Y pensar las matemáticas no solo en los contextos áulicos, donde van a estar nuestras futuras maestras, sino las matemáticas para la vida. Y ahí va otro planteamiento, ¿no? Pienso en, por ejemplo, a mí me gusta mucho el béisbol y está rodeado de estadísticas. Y a veces me ven raro porque voy haciendo conteo por conteo, se sacan las estadísticas, las devuelvo al equipo y entonces hay un problema grande. La estadística no significa nada, los números no significan nada. Para mí lo que está lleno de sentido y que nos debería llevar a hacernos planteamientos distintos, estratégicos, antes de comenzar cualquier juego, se pasa de largo y se toman las decisiones con base en la experiencia. No digo que sea algo menor, es igual de válido, pero hay bastantes áreas de mejora, ¿no? Y a veces me pregunto si la dificultad es en construir sentidos alrededor de las matemáticas, sentidos sociales. Y pienso en otra circunstancia, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó el año pasado, en octubre, con las lluvias. Me comentaban compañeros de Protección Civil que mandaban los datos meteorológicos y pues ahí te va, ¿no? Y yo creo que les pasaba lo mismo que me pasa a mí con mi equipo de base cuando les mando las estadísticas. ¿Qué significa tantos milímetros de lluvia por tales días durante? ¿Qué decisiones estratégicas tomamos con base en esa información? Entonces, ese es como parte de los planteamientos que pienso en torno a este diálogo, el cual agradezco mucho y siempre es un gusto tenerlo aquí en la universidad. No fue una pregunta, pero
coincido, muy, muy pertinente la visión. Por ejemplo, en la administración, un ejemplo que tenemos muy cercano en la vida de quienes estamos aquí es el de la pandemia. Un sistema que funciona con datos, con información, la toma de decisiones con información es muy distinta radicalmente a hacerlo sin información. Hay varias maneras de tomar decisión cuando no se tiene la información toda o parte de ella, y es una hacer investigación, es muy larga y además no garantiza que lleguemos al resultado. Entonces, esto lo comento porque efectivamente en recientes años la minería de datos, el Big Data, en general, todo lo que tenga que ver con tendencias, tanto en la política como en economía, como en el deporte, como en muchas áreas, es a partir de datos. El tema es si estamos preparadas para entender e interpretar el dato, ¿sí? Las tendencias. Y si es un asunto de matemática, pero también es un asunto de la complejidad de entender el otro campo en el que se está colocando o que se está usando la matemática como una herramienta. El dato duro, el dato crudo, sin un tratamiento, sin un análisis, no aporta mucho. Son datos. En tanto hacemos una forma, ya sea gráfica o de alguna representación de ese conjunto de datos y que les preguntemos a los datos cosas, entonces vamos a encontrar respuestas interesantes tal vez. Y no dejarlo solamente ahí, sino preguntarnos relaciones entre esos conjuntos de datos. Y hay una gran beta de formación desde niños pequeños, ¿no? Cómo utilizar. Para muchos puede ser algo tan simple, por su simpleza representativa, una gráfica, por ejemplo. Pero cómo se llega a ella es muy interesante y formativamente muy potente. Entonces, de acuerdísimo contigo, maestro, que el manejo, el uso de datos como recursos didácticos, pero también de la vida, nos permiten entender eh, tendencias en poblaciones, en procesos, en sistemas, lo meteorológico, como bien decías. Eh, es increíble, por ejemplo, en estadística, cuando hablamos de normalidad, una tendencia, ¿qué significa? Pues de que la mayoría de los datos se conforman conforme a la campana de Gauss, por ejemplo, ¿no? Y es muy interesante que muchos fenómenos de la vida tienen ese comportamiento. Es fascinante ver cuando hace uno promedios, estaturas, calificaciones y demás, que tienen un cierto comportamiento. Y lo que dice el teorema de los grandes números es que entre más datos tengamos, más se aproximan a esos escenarios esperados, ¿no? Pero bueno, si les sorprende por qué al interactuar con sus redes o con sus consultas en línea les aparecen cosas que no dicen, "Ay, parece que me está leyendo la mente". Pues sí, porque los algoritmos precisamente están eso, están atentos a qué estamos generando como consultas, como palabras y demás, para que entonces nos aparezca aquello que somos susceptibles de consumir, como información, como dato, como lo que sea, ¿no? Entonces, no nos debe sorprender de por qué estamos constantemente invadidos y estamos conectados. ¿Por qué se vuelve una necesidad? Pues porque nos están dotando de aquello que el algoritmo dice, esta persona va a seguir conectado y es lo que esperan que tengamos, ¿no? Y hay estudios sobre ello, ¿no? Entonces, pero bueno, no es el objeto de esta charla. No sé si hay algo más. No sé si hay alguna otra pregunta. Pues bueno, creo que ha sido una tarde bastante reflexiva, bastante interesante. Creo que podríamos quedarnos aquí muchas más horas, pero de verdad agradezco el que haya aceptado mi invitación y pues cedo el micrófono a la maestra Fer, jefa del departamento
posgrados para que podamos dar cierre a la charla. Muchas gracias. A mí ya nada más me tocaba hablar a las autoridades para dar el reconocimiento, pero tengo que decir algo porque, sinceramente, esta charla me dejó pensando muchas cosas y no pude evitar pensar en un texto que espero no me falle en la memoria de Emilia Ferreiro con Elsie Rodwell de por qué sacó 10 en la vida y 0 en la escuela. Justamente es estas reflexiones, yo creo que lo conoce, con un estudio que hicieron con niños de Argentina que normalmente venían de familias comerciantes, en donde en su vida cotidiana sabían hacer soluciones de algunas situaciones matemáticas, ¿no? De saber dar el cambio, de saber la cuenta de cuánto cobrar, ¿no? Por eso, pero cuando llegaban a la escuela, pues no podían hacer el algoritmo, ¿no? Y justamente en al enseñarnos estos libros, pues primero identificar que entonces sí existen varias matemáticas, ¿no? Pues la matemática escolar, la matemática de la vida cotidiana y la matemática pues más disciplinar científica. Tienen un lenguaje común, pero al final están enmarcadas por elementos distintos axiológicos, culturales y hasta de propósito, ¿no? De cómo las usamos. Y yo creo que el reto en el aula es cómo le hacemos para que las tres tengan un lugar en el aula, ¿no? Porque al final no son mejores ni peores, sino diferentes y cada una tiene, por tanto, un propósito distinto. Entonces, es muy interesante porque no solamente a los que están interesados en la maestría, no solamente van a ver esta parte técnica, sino justamente esperemos que lleguen estas reflexiones incluso más epistemológicas, ¿no? Y filosóficas de cómo, para qué y desde dónde vamos a tomar a las matemáticas en el aula. Entonces, le agradezco muchísimo. De verdad que por lo menos a mí me deja pensando en muchísimas cosas, reflexionando mucho. Y le agradezco de verdad esta charla y esta oportunidad de escucharlo. Y los interesados, pues él va a ser uno de sus mediadores y entonces hay que aprovechar esta experiencia y todo esto pues, que me engancha, ¿no? Que nos engancharía a todos, yo creo. Y muy bien, bueno, ahora sí ya, no digo más, no me podía quedar callada con esta reflexión. Le pido a las autoridades, al maestro Jesús Abelardo y al maestro Uriel para la entrega del reconocimiento, por favor. Muchísimas gracias. Voy a dar lectura. La Universidad Pedagógica Veracruzana otorga el presente reconocimiento a Mauricio Héctor Cano Pineda por su participación con la charla Elementos de la Matemática Educativa, reflexiones a partir de los libros de texto en los espacios de diálogo académico titulados Posgrados que transforman, formación, innovación e investigación en la UPB. En la ciudad de Jalapa, Veracruz, 24 de abril del 2026, firma el rector de la universidad, el maestro Mario Salomón Martínez Reséndiz. Muchísimas felicidades, doctor. Gracias. Un gustazo tenerla acá. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Vamos. Muchas gracias. Lindo cierre, muy pertinente, sí. Qué bueno. Gracias. Lo fui apuntando mientras. Y pues bueno, les agradecemos muchísimo a todas, a todos. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.